Hola, hola, aquí estamos una vez más con ustedes en su programa En Paz Me Acostaré. Sean todos bienvenidos en este día, nos gozamos mucho de poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios de una manera bastante especial. Somos los pastores Eduardo Ortiz y Yuranis Álvarez del Ministerio Cielos Abiertos desde Maicao, Colombia. Estamos con ustedes compartiendo esta bendición tan grande que cada día el Señor nos da. Bienvenidos todos, Dios me los bendiga. Así es, sean todos bienvenidos esta noche, bienvenidos a este tiempo maravilloso de compartir la palabra, de ser enseñados por el Señor. Deseamos con todo nuestro corazón poder transmitirles paz, tranquilidad en este tiempo y que la palabra cobre vida en nuestro espíritu y seamos fortalecidos por el Señor tremendamente. Amén, amén. Bueno, y como es debido, ¿verdad? Siempre iniciamos todo lo que hacemos con una palabra de oración y este no es la excepción, más cuando lo que vamos a hablar es precisamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, vamos a colocar en manos de Dios este tiempo y que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él manifestándose en esta noche, que sea Él enseñándonos muchas cosas. Hoy el tema es bastante especial. Hoy vamos a hablar acerca de la victoria que nosotros podemos ganar en la guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, vamos a estar todos atentos. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Recibe la adoración, recibe la alabanza, la exaltación, la gloria. Padre, en este tiempo te pedimos que tu presencia esté en cada vida y en cada hogar, en cada familia, Señor. Tu Espíritu, Dios mío, se ha derramado sobre los hogares, sobre los matrimonios, sobre los hijos. Que tu presencia descienda, Padre, de una manera maravillosa y tú traigas refrigerio a nuestra alma. Espíritu de Dios, que tu palabra ahora sea derramada con poder en el corazón de cada persona. Y que cada espíritu, Dios mío, cada persona, cada alma, su espíritu cobre vida y sea restaurado por tu presencia. Recibe la adoración, recibe la alabanza, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí está ya conectada mi hermana Janet Saracá. Que Dios me la bendiga grandemente. Igualmente a Indira. Bienvenida, Indira. Bienvenida, Mónica. Está ya ahí puntualita como siempre. Ana María Palmar también, ahí está Jennifer, ahí Indira dice, Dios te bendiga a ustedes, que Dios le bendiga, buenas noches, dice Ana María, buenas noches pastores y hermanos, dice Jennifer, Dios te bendiga Jennifer, y estamos contentos por poder estar nuevamente con ustedes. Ayer algunos hermanos me manifestaban de que hubo cierta incomodidad con la transmisión. No sé cómo ustedes hoy me escuchan, cómo nos ven, ¿verdad? Quisiera que nos digan. Mi hermana Carmen, Dios le bendiga. Viene llegando mi hermana Carmen Quintero, un abrazo para usted. Sí queremos que nos digan cómo nos están escuchando, cómo nos están viendo, si la transmisión está bien, porque ayer en los comentarios había varias personas, dos o tres que comentaron que de pronto había un poquito de dificultad en la transmisión. Pero bueno, gloria al Señor, aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a empezar con el tema. Amén. Yolima, Dios te bendiga, buenas noches, manita. Amén. Hoy empezamos un tema tremendo. Bueno, desde ayer, ¿no? Bueno, sí, desde ayer. Empezamos sí. un tema muy, muy tremendo y vamos a tocar temas que yo sé que te van a bendecir tremendamente, te van a fortalecer, te van a hacer ver las cosas desde otra perspectiva. Ahora, deseamos que tengas tu Biblia en mano y que puedas con tu familia compartir esta palabra, porque de pronto sé que tienes algunas luchas con algunas personas que viven en tu casa, pero si tú le dices, mira, siéntate aquí conmigo, vamos a escuchar esta enseñanza y con la reflexión en la palabra, esa persona puede entender y comprender lo que Dios está transmitiendo y cambie de pronto su estilo de vida, su forma de hacer las cosas, para que haya paz y armonía en los hogares. Amén. Entonces, algo de lo cual tenemos que entender en la guerra espiritual, tenemos que comprender que
La Biblia habla que nosotros éramos enemigos de Dios. La Biblia enseña que nosotros estábamos apartados de Dios por causa del pecado. El pecado causa en la persona una esclavitud, un estancamiento y dice la Biblia que el fruto del pecado es la muerte. Amén. Dice la Biblia en Romanos. Entonces, ahora, cuando nosotros estábamos en el pecado, alejados de Dios, éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de él. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos de bando. Ya no pertenecemos a Satanás, ya no somos parte de su cautividad, de su opresión, ya no somos prisioneros de él. Ahora nosotros somos también su enemigo. Ahora Satanás es nuestro enemigo. Ahora, debemos entender esto, que en la batalla Satanás se levanta para destruir la obra de Dios. ¿Y Mira, quién es la obra esencial? Disculpa que te interrumpa un momentico. Yo, antes de todo, quiero decirles algo, porque es que hay veces que el tema de lo que es la guerra espiritual genera mucho escepticismo. Ajá. ¿Verdad? Hay mucha gente que no cree en esto. Ojo, aún incluso dentro de nuestras iglesias como cristianos hay gente que prefiere que le hablen de la bendición, prefieren que le hablen de la profecía, prefieren que le hablen de la tierra prometida, prefieren que le hablen pero no de la guerra espiritual, ¿verdad? Yo quiero decirte que esto es algo real, ¿sí? Lo espiritual es más real que el sol que brilla todos los días. Lo espiritual es más real que el aire que tú estás respirando en este momento, ¿verdad? No podemos ignorar, la misma Biblia lo dice, no podemos ignorar las maquinaciones. Sabemos que, mire, usted tiene que entender algo. Vivimos una vida espiritual. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, porque hay una vida espiritual, hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual ejerce sobre cierta influencia, ¿verdad? Tanto en lo bueno como en lo malo. Es más, no solamente ejerce una influencia, nos rige. Lo espiritual nos rige, ¿verdad? Quiero que tome el tema. Yo sé que hay cientos de personas que ven estas transmisiones. Hay gente que estará de acuerdo, otros que no, ¿verdad? Pero lo que vamos a tratar hoy todo es con su fundamento bíblico. Porque como pastores, algo que sí nos gusta a nosotros es llevar toda la palabra que estamos dando al fundamento bíblico, ¿verdad? No es porque yo lo digo, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no podemos ignorar que desde la creación del mundo hay una guerra. La Biblia dice, y eso fue algo que se dio desde el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, ahí hay una sentencia de guerra. Ahí hay una guerra declarada. La Biblia dice que el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente, ¿verdad? Entonces, de una vez, cuando Adán cayó en la tentación, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva cayeran en la tentación, lógicamente la serpiente allí está representando al diablo. De una vez la Biblia dice que el Señor puso enemistad entre Satanás y la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros que somos seguidores de Cristo, también hacemos parte de esa sentencia, de esa guerra. Amén. Y no solamente los que han creído en Cristo, ¿sí? No solamente los que han creído en Cristo, todo ser humano hace parte de todo este mundo espiritual y esta batalla que se está librando las 24 horas del día de los 365 días del año. Todo el tiempo estamos librando esta batalla y nosotros en este programa de hoy, tal vez el próximo también sigamos hablando del tema, vamos a ir enseñando y desglosando algunos principios básicos que tienen que ver con la guerra espiritual. Amén. Amén. Como vamos a hablar, en Mateo 6:6 dice la Biblia
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros para toda esta confrontación espiritual que tenemos diario? La Biblia es clara y Jesús habla que un principio fundamental para todo cristiano es la oración. Amén. Todo cristiano tiene que tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque en esta lucha constante, en esta guerra constante, necesitamos ser fortalecidos por el poder de Dios a través de la oración. Ahora, parte de lo que Edward hablaba ahorita es que hay dos extremos aquí en cuanto a la guerra espiritual. Un extremo es atribuirle a Satanás todo lo que suceda. Sí, eso sí. Y decir que porque Satanás está aquí, reprendo al diablo, y si se quemó la carne, reprendo al quemacarne, lo echo fuera. Y todo el tiempo estamos señalando y dándole un poder y a una autoridad a Satanás que no tiene. Entonces le atribuimos cosas de las cuales no tiene nada que ver y todo el tiempo estamos como cazafantasmas viendo demonios y viendo a Satanás en todas partes. Claro. Hay otro extremo que es aquel que dice que yo no creo esto. Yo no creo que el diablo exista, yo no creo que en la guerra espiritual. Entonces, los extremos son malos y debemos centrarnos en un propósito de que sí existe un mal y sí existe Satanás y sí obra en maldad para dañar. Pero hay algo de lo cual nosotros debemos tener presente y es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son los tres principios fundamentales para nosotros vivir en victoria y vencer toda artimaña y toda confrontación que Satanás quiera colocar en nuestra vida, toda guerra que Satanás quiera colocar en nuestra vida? Lo primero es la oración. Y de eso estaba hablando ahorita, la oración, orar, clamar, interceder. El segundo punto es el ayuno. Nosotros no podemos dejar a un lado el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno fortalecemos la oración. En el ayuno nuestra carne se sujeta y nuestro espíritu empieza a ser vivificado por el Espíritu de Dios. Levantamos un sacrificio delante de Dios y dice la Biblia que a través del ayuno se rompen toda cadena. Así es. Otro principio, otro elemento para nosotros estar fortalecidos en el Señor y vencer en gran manera es en el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber, necesitamos entender principios bíblicos para la guerra, principios bíblicos para el diario vivir, para las decisiones que tomamos, para las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente. Necesitamos ser enseñados por Dios a través de la palabra. Así es. Y lo que pasa aquí es que la única manera de que nosotros le podamos... La Biblia dice que Satanás es padre de mentira, ¿verdad? Y la única manera, ¿cómo puedes tú contrarrestar una mentira? ¿Con qué contrarrestas tú una mentira? Con la verdad, ¿cierto? La única manera que como yo puedo confrontar la mentira de Satanás es a través de la palabra de Dios. Por eso cuando Satanás tentó a Jesucristo, después de los 40 días de ayuno que Jesús hizo, dice la palabra que él fue tentado y en todo lo que Jesucristo, cada vez que abrió su boca, fue para citar la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿cierto? Entonces, no hay un arma, entre otras cosas, nosotros para esta guerra espiritual debemos tener una cobertura y la palabra nos habla de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es un instrumento o son varios instrumentos en uno que sirven para nuestra protección, pero hay un instrumento que es el arma, la única arma que nos muestra la armadura es la espada que está simbolizando la palabra. Mire, si usted no estudia la palabra de Dios, va a venir cualquier viento de doctrina y lo va a tambalear. Va a venir cualquier dificultad y lo va a tambalear a usted.
Por eso dice la palabra que cuando mi casa está cimentada en la roca, si no tengo conocimiento de la palabra del Señor, no voy a poder cimentar mi casa en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que me voy a dejar llevar por las circunstancias, por los momentos difíciles, buenos, malos, tristes, alegres. Es por lo que yo viva que me voy a dejar llevar. Y no es por lo que veamos, lo que sintamos, sino por lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, la oración, el ayuno y la palabra es como esa trilogía que nosotros necesitamos definitivamente, sí o sí, para poder enfrentar, para poder pelear esta guerra espiritual que día a día estamos llevando a cabo. Amén. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros a tener intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios y ser fortalecidos por el Señor. Amén. Dice, a través de la oración no solamente encontramos fortaleza, sino que materializamos la voluntad de Dios para el género humano, convirtiéndonos en sus instrumentos. En la oración, tú eres el instrumento de Dios para desautorizar y quebrantar toda artimaña del enemigo. Amén. Tú te levantas como un hombre y una mujer de Dios para deshacer toda trampa y todo lo que Satanás quiera colocar. Pero este es el problema. La gente cree, y esto sucedió, ¿te acuerdas? Dice la Biblia que había un endemoniado y llegaron dos hombres y dijeron, en el nombre de aquel que predica Pablo te echamos fuera. Y el demonio contestó, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que ese demonio se le vino encima a estos dos hombres y los desnudaron y los golpearon. ¿Por qué? Porque la autoridad no se basa en qué iglesia asiste o qué bajo cobertura pastoral está, la autoridad tuya se basa en qué tanta comunión tienes tú con el Espíritu Santo, qué tanta búsqueda tienes de Dios, ¿ya? Porque hay gente que de pronto quiere, como la vez que te pasó, que te llamaron a que ministraras liberación sobre una muchacha, y había un muchacho con problemas de drogadicción y decía, pastor, venga, yo lo ayudo. Y Edward le dijo, no, te me vas de aquí porque entonces van a ser dos endemoniados. Entonces, si tú tienes la autoridad de Cristo, el poder de Cristo en tu vida y tienes intimidad con Dios, tienes autoridad y poder de Dios en tu vida. Amén. Amén. Y esa autoridad hay que buscarla en la oración, en el ayuno y en la lectura de la palabra. Mira, cuando nosotros estamos en oración, el Señor se revela a nuestro espíritu, ¿verdad? Y hay una gran verdad. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y esta guerra es la única guerra que el ser humano enfrenta. Ojo, antes de que el ser humano enfrente esta guerra, ya la guerra está ganada. Somos vencedores. Con Cristo Jesús somos vencedores. Pero eso se revela a tu espíritu a través de la oración y del conocimiento de la palabra. Porque hay mucha gente, Gedeón era insignificante y así se veía él, hasta que el Señor se le reveló. Y le cambió. ¿Verdad? Y entonces sucedió lo que dice la palabra. Cambia tu manera de pensar, cambia tu mentalidad para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué hizo el Señor? Se le reveló a Gedeón, y Gedeón, que se sentía el pobre, se sentía el más insignificante, se sentía el débil, que no servía para nada, después resultó siendo uno de los grandes jueces de Israel, venciendo a todos los enemigos que Dios puso enfrente de él, ¿verdad? Pero eso fue porque Dios se le reveló. Dios se revela a nuestro espíritu, es a través de la oración y a través de la palabra. Algo que Mónica dice allí es muy cierto, ¿verdad? Cuando uno ayuna, junto con la oración hay una purificación en nuestro ser y se alimenta nuestro espíritu. El ayuno tiene que ir conectado con la oración y con la palabra. Si usted no le mete oración y palabra al ayuno, eso usted lo puede llamar dieta, pasando hambre o lo que sea, pero el ayuno tiene que tener estos tres ingredientes, ¿verdad? El ayuno en sí, más la oración y la palabra. Eso nos hace a nosotros más que vencedores. Los Amén. Cristianos debemos tener claro que libramos una guerra espiritual en la cual, mire, usted está librando una guerra con un enemigo que ya fue vencido. El único propósito, escúcheme bien, porque es que hay gente que se ha dejado poner el pie en el cuello de Satanás.
¿Y sabe por qué Satanás sigue molestando en esta tierra? ¿Sabe por qué Satanás sigue, como dice uno vulgarmente, sabe por qué Satanás sigue fregando? ¿Sabe por qué? Porque él es un instrumento que está siendo usado. ¿Para qué? Para que la iglesia demuestre de qué está hecha, para que tú te puedas levantar. Satanás es un sparring. Satanás es como la bolsa de arena que usa el boxeador. Él está allí para recibir los golpes. Satanás está aquí para recibir los golpes de la iglesia, para que tú entiendas que eres más que vencedor, para demostrar, escucha bien, no para que te dejes engañar, no para que te dejes dar golpes, no para que dejes que Satanás te venza a ti. Él ya está vencido. Amén. El propósito de Satanás es, aunque él no lo vea de esa manera, hacer que la iglesia se levante, hacer que la iglesia obtenga cada día victoria, que vaya de victoria en victoria. Amén. Así es. Dice la Biblia en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ahora, ¿quién triunfó en la cruz del Calvario? Jesucristo. Amén. Por el nombre de Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Ahora, la Biblia habla de que Cristo venció a Satanás. La autoridad que Satanás tenía sobre ti, sobre mí, fue quitada en la cruz del Calvario. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, ni sobre tus hijos, ni sobre tu casa, ni sobre lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó esa autoridad. Cristo lo despojó. Cristo lo quitó. Entonces ahora el poder que tú tienes, la autoridad que tú tienes, viene a través de Jesucristo. Amén. A través de su gloria, de su poder en ti. Amén. Ahora, la Biblia habla en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Así es. Ahora, la Biblia es clara cuando habla que todo creyente, Dios lo ha puesto aquí en la tierra con un poder y una autoridad tremenda. Pero este enemigo todo el tiempo va a estar atacando. ¿Y qué dice el Señor? Resistir. Debemos resistir. Ahora, cuando... Mira, ahí, disculpa, ahí es donde va, ahí es donde, de lo que tú hablabas ahorita. Hay muchos cristianos que andan como cazafantasmas y andan buscando contra nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Resistir. Él todo el tiempo va a estar allí. Nosotros, humanamente hablando, nunca vamos a poder vencer a Satanás, ¿verdad? Humanamente hablando. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Entonces estaríamos en desventaja nosotros. Pero es que hay gente que todo es el diablo, y andan como que buscando a ver, y todo. No, la Biblia no nos ha mandado a nosotros a atacar. No dice la palabra al diablo para que huya de ustedes. No. Lo que la Biblia dice, ¿cuál es la labor? Una de las principales labores de nosotros como cristianos en la guerra espiritual. Primero, dice la palabra que debemos someternos a Dios. ¿Por qué? Porque es que en el reino espiritual se rige por el principio de autoridad. Así es. Por eso, escuche bien, por eso hay, y más adelante lo vamos a ver, hay principados, hay potestades, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Hay huestes espirituales, hay gobernadores, y por eso, cuando el centurión se le acerca a Jesús, le dice, da la palabra, ¿verdad? No es necesario que entres a mi casa, solamente da la palabra, porque yo sé que hay autoridad en ti, porque yo soy hombre que está bajo autoridad y que tiene gente bajo autoridad. Entonces, este hombre conocía el principio de autoridad, y el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, escuche bien, se rige por un principio de autoridad. Por eso, en ese principio de autoridad, nosotros tenemos que someternos a Dios. ¿Qué te va a dar a ti autoridad sobre Satanás? Si vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué el centurión le dice a Jesús, da la palabra?
porque él reconocía la autoridad. Y lo que el centurión dice, yo reconozco la autoridad porque yo estoy bajo autoridad, porque yo tengo personas bajo autoridad. Si usted no se somete a la autoridad, usted no tiene autoridad, ¿verdad? Entonces lo que la Biblia dice es, someteos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, y someterse a Dios es cumplir su palabra, es buscarlo, es apartarse. Mire, nosotros podríamos hacer un programa entero y hasta una serie de lo que es someterse a Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que nosotros podamos rendirnos a Dios. Si nos sometemos a Dios, el diablo va a huir. ¿Por qué? Porque va a haber en ti autoridad. Y no es la autoridad tuya. Te tienes que someter a Dios, es porque Satanás va a ver la autoridad de Cristo en ti. Porque el que venció a Satanás en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Por eso es con la autoridad del Señor Jesús. Amén. Así es. Santiago habla de resistir. Y Pablo también habla de la guerra espiritual y dice que primero nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos estar todo el tiempo fortalecidos en Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que Satanás venga a atacar, y eso es una cosa que Satanás no ataca, no avisa. Él no avisa el ataque viene. Entonces, ¿qué debemos estar todo el tiempo? Fortalecidos en el Señor. Y ahora, la Biblia habla, también dice la palabra, que en Efesios dice, y estar firmes. Y en Efesios 6:14 dice, estén pues firmes. La firmeza que tú y yo debemos tener viene de Cristo. Ahora, ¿firmeza en qué? ¿En qué debemos estar firmes? Firme en tu fe, firme en la palabra de Dios, firme en lo que Cristo ha declarado sobre ti. Porque Satanás es astuto, dice la Biblia que él es padre de mentira. Entonces cuando él quiere atacarte, te va a atacar por la mentira, ¿ya? Y te va a mostrar todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho para que tú sientas debilidad, para que tú flaquees. Pero dice la Biblia que nosotros debemos estar firmes. Firmes, eso también tiene que ver con dejar a un lado el temor. Mire, hay muchos cristianos, como en cierta ocasión llamaron a un amigo, cuando eso estábamos nosotros empezando en los caminos del Señor, y llamaron a un amigo para que fuera a orar por una muchacha que estaba presentando algunas manifestaciones, ¿verdad? Él, pianista, muy buen pianista, ¿sí? Y a él lo llevaron para que orara por la muchacha. Él fue con miedo. Con miedo. ¿Por qué? Él decía, a mí que me pongan a tocar una vigilia de amanecida si quieren, 2, 3 días, les toco y les canto y hago lo que sea. Pero eso de estar orando por gente endemoniada, no. Ahora, no es que tú tengas que andar orando todo el tiempo por gente endemoniada, no. Pero es que hay cristianos que son miedosos. Cuando usted ve a un cristiano sumido en el temor, o sea, con miedo al diablo, quiere decir que no ha entendido quién es en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque es que ya no vives tú, dice la palabra, ahora vive Cristo en ti. Por eso es que Satanás se sujeta. ¿Por qué? No por tu linda cara, ¿verdad? O por tu fea cara, no es que tú vas a asustar al diablo, ¿verdad? No, él se sujeta es porque en ti está Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Ya no vives tú, ahora vive Cristo. O sea, Cristo y tú son uno. Y es por el sacrificio de Cristo y es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que hay autoridad en tu vida. Entonces, escucha bien, deja el temor a un lado. Cristianos que no se pueden levantar en la noche para ir a la cocina a tomar agua, prefieren no pueden ir al baño, hermanos. O sea, toda la noche sin ir al baño porque está oscuro, porque suena la puerta, porque de pronto, no. Otra cosa, Satanás no es el que te va a coger a ti y te va a encollar y te va a matar no. Si tú te das cuenta, y todos los que me están escuchando, si usted se da cuenta, por lo general, ¿qué es lo que pasa en algunas casas? Y más adelante vamos a hablar acerca de todo lo que se mueve en las casas. Pero ¿qué pasa? Tiran la puerta,
se tiran por allá un vaso en la cocina, te caminan por arriba del techo, cosas así, ves una sombra, pero son cosas así que eso no es lo que te va a matar a ti. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene permitido tocarte. Amén. Entonces dejemos el miedo y sepamos resistir al diablo. Sepamos resistir al diablo para que él pueda huir. Amén. Ok. Bien. Seguimos entonces. Mire, la batalla, la guerra espiritual es una batalla constante. Eso es algo de día y noche. Hay una diferencia porque la palabra del Señor, estamos hablando de guerra espiritual, pero la Biblia dice que nuestra lucha, no dice batalla, ¿verdad? Sino nuestra lucha. Cuando habla de lucha, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Está diciendo, ahí se usa el término griego paló, que se refiere a una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Sí me entiende? Entonces, ojo porque nosotros peleamos una guerra espiritual, pero las guerras son esporádicas, o sea, no es todo el tiempo, ¿verdad? Tú peleas una guerra hoy, por poner un ejemplo, por una enfermedad. Te paras en la brecha, peleas esa guerra y sales y ganas la victoria, ¿verdad? O porque tienes un problema espiritual de cualquier índole. Tú te paras y peleas la batalla. Pero la lucha, ojo, porque la lucha es todo el tiempo. La lucha es todo el tiempo. La lucha no es que viene y va, no. La lucha es todo el tiempo porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todos los días de Dios tenemos luchas. Todos los días. Aunque no sea una batalla hoy, pero sí hay una lucha. Y me tengo que mantener en santidad. Y tengo que mantenerme en fe. Y tengo que agradar a Dios. Y tengo que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha constante. ¿Ok? Entonces, hay diferentes ataques. En la batalla espiritual que nosotros libramos, hay diferentes ataques. Y hay ataques que son muy poderosos. Hay ataques... Pero los tres son tremendos. Sí, sí. Los tres son tremendos. Y yo te animo, vamos a, cada ataque lo vamos a desarrollar. Y yo sé que de pronto en alguno tú te vas a identificar y has tenido batallas con esa área. Entonces, vamos a desglosar cada uno. Nosotros hemos tomado tres y cada uno lo vamos a desarrollar bien. Son como tres áreas. Sí, son porque tres áreas. Ahí sí. Y lo vamos a desarrollar bien desarrollado. Y yo creo que nos alcanza ya para el otro Bueno, martes. No sé si nos da el tiempo, hoy lo hacemos, aunque ya el tiempo va avanzado, pero no tenemos afán, ¿verdad? Todo esto vamos a seguir adelante y igual vamos a seguirlo enseñando. Okay. Entonces, los tres ataques son ataques en la mente, Es el primero, ¿verdad? Ataques a través del ocultismo y ataques en la esfera espiritual, ¿verdad? Esos son los tres ataques que vamos a estar trabajando en esta noche y posiblemente en la próxima emisión también de En Paz Me Acostaré, ¿verdad? Lo que son ataques en la mente, ataques a través del ocultismo, porque es que lo que pasa es que en cada uno de estos hay bastante tela que cortar, ¿sí? Y hay cosas que son muy cotidianas, hay cosas que ocurren a diario, hay cosas que yo sé que a ti de pronto te han estado ocurriendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los ataques en la mente, dice la palabra del Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Para destrucción de fortalezas. Entonces es necesario establecer que Satanás se posesiona de la mente. Escuche bien, lo primero que Satanás toma de una persona es la mente. Y ojo, y aquella persona que de pronto no ha entregado su vida a Cristo está más vulnerable. No estoy diciendo que Satanás no toque la mente del cristiano. Sí lo hace. Pero aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón son más vulnerables al ataque que Satanás ejerce en la mente
de las personas, ¿verdad? Entonces, ojo, la Biblia lo que dice es que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, no son carnales, son espirituales, ¿verdad? Y son mucho más poderosas que una arma carnal. ¿Qué es una arma carnal? Las armas que han sido fabricadas por el hombre. Lo espiritual no se puede, atacar a través de lo carnal. Escuche bien, por eso la Biblia dice, nuestras armas no son carnales. Ahí no dice que son espirituales, pero lógico que lo son, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales, sino que la referencia a lo espiritual la hace cuando dice, sino que son poderosas en Dios, ¿verdad? Para destrucción de fortalezas. Indira pregunta, pide que por favor repita cuáles son las tres áreas en los ataques que vamos a estar trabajando, y son los ataques en la mente, los ataques a través del ocultismo y los ataques en la esfera espiritual, ¿verdad? Entonces, por ahora vamos a tocar un poco lo que tiene que ver con los ataques en la mente. Los hemos tomado de los más críticos, de los ataques más críticos a los menos críticos. Y el más crítico, y yo sé que de pronto en algún momento tú te has topado con esto, y es la enajenación. Esto es algo tremendo. Voy a tomar este ejemplo en un versículo de la palabra, dice en Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La Biblia habla aquí acerca del endemoniado gadareno. Dice la Biblia que este hombre, de verdad que este pobre hombre estaba totalmente poseído. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. O sea, más que poseído, estaba enajenado. Sí, estaba totalmente anulado. Sí, porque es como que persona, como ser. Es que precisamente en la enajenación es cuando Satanás toma total posesión de la persona, el enemigo, o sea, la persona queda anulada, controlada totalmente por un poder que ya no es externo, ya, sino que ya está dentro. Está dentro, tiene total control de la persona. Anula por completo todo, lo que es la mente, la voluntad, el cuerpo, todo queda a merced de ese poder. O sea, la persona queda total. Esas son personas que usted ve, ¿sí?, que de pronto no, aparte de que los ve usted que dice, no, ese es un loco, ¿verdad? Ese es un loco, pero son personas en muchas ocasiones agresivas, son personas que no tienen dominio de sí absolutamente de nada, ¿verdad? Así como el endemoniado gadareno, dice la palabra que este endemoniado vivía en los sepulcros. Él se cortaba la carne, él mismo se cortaba el cuerpo, ¿sí? No tenía control de sí mismo, y es todo el tiempo, esta persona, cuando es una enajenación, todo el tiempo esta persona está en esa condición. Sí, así se puede ver de pronto en los manicomios, ¿verdad? Cuando las personas pierden totalmente su razón y tienen que amarrarlas, tienen que tomarlas, se mueve mucho esto. Las personas pierden totalmente el control de sí y son enajenadas, ¿verdad? Son totalmente anuladas, ¿verdad? Esto es algo tremendo. Satanás, dice la Biblia, que él vino a robar, a matar y a destruir. Es más, mira, aquí ocurren algunas cosas de que usted de pronto, esto parece como de película, de terror, pero no lo es. Sí. Yo siempre he dicho, la realidad es peor que la ficción, hermano. ¿Sí me entiende? En el ambiente, en el mundo espiritual, la ficción se queda pequeña. Usted ha visto, ha escuchado de pronto de personas que o sea, dicen, no, que se le metió un espíritu, y son personas que, mujeres, por ejemplo, mujeres jovencitas, que
3, 4, 5 hombres no la pueden contener. Ujú. Hablan y hablan con la voz del espíritu que está dentro. ¿Sí me entiende? Eso se llama enajenación. ¿Ya? Es un nivel, es el nivel Pero de pronto. ese que tú dices no es por momento, es constante, Es, todo el es tiempo. todo el tiempo. Todo el tiempo Todo la el persona tiempo. está así, todo el tiempo, Sí. todo el tiempo. Por eso Todo el tiempo. tienen que ser, por ejemplo, recluidas a un centro de sanatorio o Sí, algo, porque y todo el tiempo están así. Y nos damos cuenta que en muchas ocasiones esas personas no, o sea, los sedan, los colocan en tratamientos, ¿verdad? Y de pronto los calman y eso, pero no hay una sanidad Sí, no hay muchas una veces en liberación esa completa. persona. Entonces, esa es la enajenación, que es el nivel más crítico, ¿sí? De pronto del ataque que Satanás lanza a la persona a través de su mente, ¿verdad? Después de eso viene lo que es la posesión. Ya hay una diferencia entre lo que es la posesión y la enajenación. ¿Por qué? Porque es que en la posesión, la diferencia con el primer estado es que aquí el espíritu tiene un control parcial de la persona. Ujú. No es Lo todo toma el tiempo. por momentos. No es todo el tiempo. Ahí, como dice, se le rebotó. O sea, cuando se le rebota es que se le rebota, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. Por favor, léenos el pasaje, Dice, Marcos 9, Marcos 17. 9, 17 y 18 dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, dice, lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Esta es una situación donde los demonios se manifiestan por momentos en la persona. Esas personas están poseídas, trabajan, estudian, tienen una vida normal, pero en ocasiones la hace correr a la gente, sus familiares se asustan, es lo que tú decías, de pronto lo toman, no pueden porque en ese momento tiene un poder y una fuerza terrible que no tiene normalmente. Entonces, el demonio toma posesión de la persona, lo domina y esto es tremendo porque lleva a lastimarse, a herirse, a cortarse, lleva a hacerse daño. ¿Ya? Claro. Los demonios llevan a la persona a hacerse daño y hacerle daño a otro. Claro, y por ejemplo, hay una fluctuación ahí entre el dominio de su voluntad y de pronto hay momentos en que él tiene control de su voluntad, momentos en los que no. Mire, hemos visto casos, con nuestros propios ojos, hemos visto casos de personas que, o sea, bueno, la otra vez hubo una muchacha que estuvimos orando por ella, por liberación, y ella no se le podían soltar las manos, porque apenas se le soltaban las manos, lo primero que se agarraba era el cuello. Dios mío. Se agarraba el cuello y se cogía esta parte de aquí a lastimar, a matarse, oiga. ¿Sí? Y había que tenerle las manos sujetadas porque, ahora, ¿qué pasaba? Que cuando ya ella volvía en sí, no se acordaba absolutamente nada. Exacto. De lo que había ocurrido. Sí, sí. Todo lo que había dicho, todo lo que había hecho. Ay, se sentía dolorida y se sentía, ¿por qué? Porque no recordaba absolutamente nada. Eso es una posesión. Así es. ¿Ya? Eso es una posesión. Se da de manera esporádica, ¿verdad? No está todo el tiempo como aquella persona que está bajo una enajenación. Hay momentos en los que va y viene, está lúcido, pero hay momentos en los que pierde total dominio de su voluntad. Hay momentos sí, entonces esto tiene que ver con una posesión, así como lo dice la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 9, versículo 17, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. Yo quiero, de pronto si tú tienes alguna duda, A eso iba. si tú tienes alguna pregunta, te damos el espacio a que tú puedas escribir y con gusto vamos a tratar de responderte y hágalo con toda Vamos a hacer algo, confianza. vamos a hacer algo. ¿Qué tal? Yo quiero que usted escriba. O sea, por ahora usted lo va a escribir en un cuaderno, en una hoja, o lo tiene ahí en su celular.
Y yo quiero que hagamos, porque hoy, muy seguramente, hoy no vamos a terminar el tema, pero lo terminaríamos el martes y el miércoles, escuche bien, el miércoles de hoy en 8 vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas. Ah, ok, también. ¿Ya? Hacemos un programa donde, y toda esta semana vamos a estar recepcionando, usted nos va a estar enviando al interno por Messenger, los que tienen nuestro WhatsApp lo pueden hacer, nos envían las preguntas, pero por favor envíenlas durante no las vaya a enviar aquí el día antes de empezar el programa, porque vamos a organizarlas bien, cosa de que nos dé tiempo de contestarles a todos. Y tener sustento bíblico. ¿Verdad? Entonces, toda duda que usted tenga, todo lo que quiera preguntar, por favor, anote la pregunta, nos la envía, que el próximo, o sea, de hoy en 8, vamos a hacer un programa especialmente para darle respuesta a todas esas inquietudes que usted tenga. Ok. Vamos a entrar en un tema que yo sé que todos en algún momento hemos tenido esta batalla. Todos. En algún momento de nuestra vida hemos tenido esta batalla y es la opresión. Es el tercero, la opresión. Ahora, yo te aclaro, porque la gente va a decir, ¡ay, no, qué miedo! La opresión no quiere decir que tú estés endemoniado. No. La opresión es el ataque que viene de afuera, ¿ya? Es la opresión en tu mente, donde Satanás te oprime, ¿ya? Donde te toma de tal forma que llega a ti el desánimo, el desaliento, y Satanás te habla a tu mente, Déjame decirte que Satanás te habla a todos, con palabras de desánimo, con palabras de fracaso, con palabras de muerte. ¿Y eso qué causa en nuestro espíritu? Ese desánimo, esa tristeza. Y uno dice, ay, pero y ahora, ay, me siento tan desanimado, ay, ¿qué será? O llega la angustia, la decepción, la agonía, el desespero. Eso hace parte de la opresión. Mira, la opresión funciona de esta manera. No quiere decir, cuando de pronto la pastora te decía que tú has pasado por esto, no quiere decir que tú estés endemoniado. Sí. ¿Sí me entiende? Sino que es que la opresión funciona de esta manera. ¿Cómo Satanás oprime? Hay gente, usted ha escuchado un dicho que dice que cuando, ¿cómo es? Si no está preso lo andan buscando. ¿Sí o no? Hay gente que siempre está enferma. O en situaciones económicas difíciles. No sale. Si sale de una, se mete en la otra. Si sale de una, es una opresión que siempre va a tener. ¿Dónde está el juego en la mente? Exactamente que allí, cuando tú no sales de una situación, pero enseguida entras en otra, y saliste de esta, pero entonces es allí donde viene tu desánimo, es allí donde Satanás te trabaja la mente, es allí donde te cansas, es allí donde dices, pero ¿qué pasa si yo estoy buscando al Señor? ¿Qué pasa si yo oro? ¿Qué pasa si yo estoy caminando en santidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y entonces viene la duda, viene la desesperanza, viene el desánimo, empiezas a experimentar algunas cosas que de pronto Satanás empieza a colocar en tu mente, ¿verdad? Pero esto, ojo, por eso es que nosotros, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que renovarnos cada día en el espíritu de nuestra mente. Allí es donde dice la palabra del Señor, que tenemos que renovarnos cada día en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que Satanás, a través de la opresión, porque es que él va a oprimir a todos. Amén. Él va a oprimir a todos, pero eso es así. Si él se da cuenta de que en ti la opresión no está ejerciendo resultados, pues no va a seguir oprimiendo. Amén. Entonces, sé que de pronto esto suele suceder también, que personas tienen síntomas, tienen dolores, tienen... por ejemplo, me duele aquí, me duele allá, siento que me ahogo, van al médico y todo está bien. Sí, le hacen chequeos, mejor dicho, general, y hacen exámenes, y tú dices, oye, pero ¿cómo así? Son problemas psicosomáticos que la persona presenta, ¿ya? ¿Por qué? O sea, no tienen una manifestación de pronto física o un diagnóstico físico más bien,
¿verdad? Porque la manifestación sí, Ujú. ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa, esto de la opresión es tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no descansamos en el Señor, si nosotros no le metemos fe al asunto, si no le creemos al Señor su palabra, la opresión, ojo, esto va a ir de forma escalonada. De forma escalonada. Hay gente que ha llegado incluso a una depresión extrema por causa de la opresión. Ujú. ¿Ya? Porque es que primero, ojo, porque si no le prestamos atención a la opresión, se pueden estar abriendo puertas que puede llevar a la persona a una posesión. Así es, ¿Ya? a eso iba a ir. A eso una iba a ir. posesión. Cuando la opresión no es tratada, y yo hablo de ti, o sea, de tu actitud, porque es que Satanás empieza a mover sus fichas hasta que conoce el lado flaco de cada uno, el área más débil, por donde ataca. Puede ser por tus hijos, por tu esposo, por tu trabajo, por alguna enfermedad, por cualquier cosa. Satanás muestra el panorama. Y cuando él se da cuenta qué es lo que te oprime, qué es lo que te afecta, qué es lo que te roba la paz, porque esa es la clave, aquello que te roba la paz, inmediatamente él por ahí va a empezar a atacar. Y va a atacar duro en el área del cual tú has manifestado la debilidad. Cuando esa área de opresión en tu vida no ha sido tratada por el Espíritu de Dios, y no hemos permitido que el Espíritu de Dios trate, sane, libere, transforme y quebrante en nosotros aquella opresión, eso se va acumulando. Eso se va como acumulando. Y si no se abre el ojo, termina en una posesión demoníaca. Mire, y yo, o sea, con todo respeto, me atrevería a asegurar que hay muchos cristianos, mucha gente de fe oprimida, Sí. pasando por momentos, y ¿sabe qué es lo peligroso? Que cuando la gente está en este momento así de opresión, incluso muchos hasta llegan a rechazar cualquier intervención espiritual. No, pero ¿para qué? Por el mismo desánimo, ¿verdad? Eso produce incluso dificultades para concentrarse uno, para poder trabajar bien, trae bloqueos mentales y trae enfermedades, muchas enfermedades, así como ahorita alguien compartía allí, ¿no? De que la parte emocional también se refleja a través de enfermedades físicas. Entonces, mira, la Biblia lo dice, todo aquel que esté cansado, cargado, venga a Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Por momentos de opresión, yo me atrevería a decir que pasamos todos, ¿verdad? Así como por momentos de dificultad todos hemos pasado. Pero lo que aquí determina la victoria o el fracaso es la actitud con la que tú tomes la opresión, con la que tú tomes la dificultad, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo la vas a tomar? ¿Verdad? Allí es donde se determina lo importante, ¿verdad? Sí. Entonces, hablamos de la enajenación, hablamos de la posesión, hablamos de la opresión, ¿verdad? Pero también vamos a hablar acerca de la tentación, que también es una manera en que Satanás trabaja nuestra mente, ¿no? Sí, la tentación. Y todos hemos sido tentados. Todo. La tentación en sí no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Ahora dice Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando la palabra acerca de la tentación de Jesús. Dice la Biblia que nuestro amado Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estando en el desierto fue tentado por Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La tentación está todo el día al pie buscando que nosotros caigamos en ella. Así es. No, y es que como la misma palabra del Señor lo muestra, Jesucristo fue tentado, ¿verdad? Jesucristo fue tentado y el pecado no está, como tú lo decías, en la tentación, sino ceder a ella. Ahora,
Ojo porque hay diferentes tipos de tentación, ¿verdad? Porque hay tentaciones que vienen de pronto a nuestra mente. Ahí estamos hablando del jueguito ese de Satanás con nuestra mente, del ataque que Satanás lanza a nuestra mente. Hay tentaciones que ya vienen también de una manera diferente, de una manera física, ¿verdad? Tentaciones ya que tienen que ver con lujuria, con lascivia, que trabajan la mente, pero también la parte física de las personas. Amén. Hay tentaciones que llevan a la persona de pronto a tener crisis de fe. Hay tentaciones que llevan a la persona a alejarse del Señor, cosas así, pero hay tentaciones que llevan a la persona literalmente a pecar. Ese es el fin de la tentación. Ese es el objetivo de Satanás a través de la tentación, hacerte pecar. Esa influencia está sobre toda persona. Amén. Está sobre toda persona. Sí, es que si nosotros vemos la palabra, si Satanás tentó a Jesús, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, imagínate nosotros. Así es. ¿Sí? Y dice la Biblia que Satanás lo tentó en 3 áreas diferentes. Jesús fue tentado en 3 áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resistir y estar firmes en toda esta situación agarrados del Señor? ¿Ya? Y el asunto es esto, que la Biblia dice que Jesús había terminado un ayuno de 40 días. Y en este momento Satanás no perdió oportunidad para atacarlo. Tú puedes estar muy metido con Dios, ahí Satanás te va a atacar y te va a querer tentar. O puedes estar débil, allí también te va a tentar. Entonces, no importando la situación, como tú estés, Él va a tentar siempre. Él siempre va a tirar la tentación a ver si caemos. Así es. Bien, y vemos allí por último en lo que tiene que ver con el ataque a nuestra mente, lo que son las fortalezas espirituales. Es cuando alguien que por lo general se presenta muchas veces en personas que no tienen a Cristo en su corazón y que están dominados. Pero esta dominación, este dominio que ejerce Satanás sobre ellos no es como una posesión, no es como una enajenación, sino que más bien viene con patrones de conducta. Por ejemplo, patrones de conducta que son contrarios a la voluntad de Dios, patrones de conducta que son contrarios a la palabra de Dios, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿qué patrón de conducta? Bueno, resulta que es que aquí en La Guajira, por lo general, el hombre es mujeriego, ¿ya? Entonces se presenta un patrón de conducta allí entre los hombres. Lo normal, ¿verdad? No y lo está, estimulante. Sí, es que el hombre tenga 2, 3 mujeres, listo, está bien. ¿Sí me entiende? Está bien. O sea, para la sociedad no es tan malo, pero ese patrón de conducta es contrario a la palabra del Señor. No de que, como decía alguien en una canción, decía, el hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. Imagínate. ¿Verdad? El hombre, y eso es un patrón de conducta. Mire, hay gente que trabaja toda la semana y el fin de semana es sagradamente apegárselo, ¿verdad? Y él dice, yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no estoy matando, yo no estoy robando, pero es un patrón de conducta que es contrario a la palabra de Dios. Personas que tienen un vocabulario, pero que de 10 palabras que dicen, 9.5 son vulgaridades, y de las gruesas, ¿verdad? Y de las grandes. Y ellos dicen, no, eso no tiene nada de malo. Mire, si usted es una persona que está siguiendo al Señor, la Biblia nos dice y nos habla acerca de cómo debe ser nuestro hablar, ¿verdad? Pero hay un patrón de conducta allí y se convierten en fortalezas. ¿Por qué? Porque eso es difícil. Es difícil sacarlo. Es más, yo me atrevería a decir que con el poder de Cristo Jesús, un endemoniado puede ser libre en una noche. El demonio puede salir de esa persona con la autoridad de Jesús.
Pero estos patrones de conducta se convierten en una fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque es la persona la que tiene que renunciar a eso, es la persona la que tiene que dejar de vivir todo lo que está viviendo. Y como es un patrón de conducta, no va a ser fácil. Así es. No va a ser fácil que tenga ese cambio de vida. Y pueden ser personas muy buena gente, pueden ser personas que amen a Dios, pueden ser personas religiosas, ¿sí me entiende? Pero tienen ciertos patrones de conducta que van en contra de lo que la palabra del Señor establece y se convierten en unas fortalezas espirituales que son negativas. Así es. Fortalezas como la violencia. Hay hombres y mujeres que son violentos, que tú le dices buenos días y ellos te responden con 3 piedras en la mano. Hay personas que tienen fortalezas en los temores, en los miedos, todo les da miedo, siempre tienen tendencia a malas noticias, al mañana, al porvenir. El ateísmo, el ateo tiene una fortaleza ahí terrible, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, todos estos temas, de los cuales se vuelven una fortaleza en el carácter de la persona, en el diario vivir de la persona, Satanás llega y es el área que él más usa para tener a la persona cautiva, oprimida. Y si la persona no renuncia a esto, si la persona no cae en cuenta en su pecado y que necesita de Dios, esa persona no va a alcanzar la salvación. Así es. Entonces, mire, bueno, se nos hicieron las 9:05, ¿verdad? Y como les decía, este tema tiene mucha tela por cortar. Y lo que viene es importante. No me gustaría darlo aquí rápido en 5 minutos. No lo podemos dar. ¿Ya? Entonces, no quiero como que hacerlo así por encimita, porque no está bien, ¿verdad? Hay cosas ahí muy importantes que usted debe conocer. Entonces, yo creo que en lo que tiene que ver con el tema, hasta aquí por hoy podemos llegar para poder nosotros abarcar el tema a cabalidad en el próximo programa y no hacerlo así por encima, ¿verdad? Porque yo mismo no me sentiría bien haciéndolo así con tantas cosas importantes que habría para hablar y que son cosas prácticas, ojo, cosas que están ocurriendo en esos ataques a través del ocultismo. Se lo dejo ahí en continuará. Ataques a través del ocultismo, cosas que están ocurriendo en tu casa, cosas que están ocurriendo con tus hijos, cosas que están ocurriendo en tu familia, cosas que ocurren en tu vida económica. ¿Por qué están pasando? ¿Qué es lo que sucede? Ojo con todo eso, porque hay cositas allí que debemos tener en cuenta. Si tú conoces a alguien que esté pasando por situaciones que tú dices no tiene explicación, no sé qué pasa, este es el tema que puede ser propicio para esa persona. Así que tú puedes compartir y hablar con ese y decirle, mira, conéctate, únete al grupo o conéctate a la transmisión y vas a recibir esta palabra y a través de esto vas a ser libre, vas a hacer esto, porque yo sé que te va a bendecir tremendamente esta palabra el próximo martes. Amén, amén. Entonces, bueno, a ver, quiero ver esos me gusta, quiero ver a la gente participando, quiero ver cuántos están todavía por allí, quiero ver que se levante esa columna allí rojita de puros corazones, cuántos pueden darle un me gusta. Quiero que todos, absolutamente, disculpen, todos los que están allí conectados puedan compartir esta transmisión en esta noche. Hay algunas personas por allí que queremos saludar antes de irnos. Ahí está el pastor Richard García, que Dios le bendiga al pastor Richard. Liliana Enrique, Dios te bendiga, manita. Ayer no te pude saludar, no te vi conectada, pero sé que estuviste con nosotros. A Rosa María, un abrazo para ti, Rosa. Ahí está Norelina, que siempre está con nosotros en cada programa. Dios te bendiga. Yurani Salas, Kendi Patricia, Dios te bendiga. Ahí está Orlando también, Jan Alejandro, Dios te bendiga. Mi compadre Sigilfredo, para ti un abrazo, manito, para ti, para tu familia. ¿Quién más está por allí? Nelsi, Dios te bendiga, Nelsi. Dios bendiga a tu familia. Está el primo Dustin, también conectado. María Elvira, Adolfo Escobar desde... Bueno, yo supongo que Adolfo creo que está en Valledupar, ¿no? Adolfo,
Bien, saludos para ti, Adolfo. Un saludo para Gustavo. Amén. También me lo saluda, por favor. Dígale que se contacte con nosotros también. Mi hermana Rosario, que Dios le bendiga grandemente a mi hermana Rosario. Amén. Gloria a Dios. Indira Fernández, que también está por allí. Gloria a Dios. Bueno, Alfonso. Gloria a Dios. A ver, ¿quién está por aquí? Gloria a Dios. En Santa Marta está Adolfo. Bueno, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Ana María Palmar, no sé si ya te había saludado, pero un abrazo para ti. Amén. Y bendiciones para ti también, Mónica. Y todos los que estuvieron conectados en este su programa, En Paz Me Acostaré. El próximo martes, vamos a estar dándole entonces final a esto que empezamos a hablar desde ayer. Y el miércoles vamos a hacer un programa especial de puras preguntas y respuestas. Así que prepare desde ya, desde ahora. Usted puede empezar a mandarme por el interno, por WhatsApp, por Messenger, las preguntas para darle respuesta el próximo miércoles. Y eso sí, no deje de conectarse porque su pregunta va a tener allí la contestación. Amén. Entonces, pues, no siendo más. Oramos. Sí, quiero que vamos a darle un minutico como siempre, a ver, para que usted se despida y para que usted salude a todos sus hermanos, salude a todos los que quiere saludar. Amén. Gloria a Dios. Ahí está mi hermana Carmen Quintero, desde temprano estuvo nuestra hermana Carmen Quintero con nosotros allí conectada. Un abrazo para usted, mi hermanita. Gloria al Señor. Salude a sus hermanos que están allí conectados. Un abrazo para todos ustedes. Amén. Le damos un minutico allí para que usted pueda saludar y también despedirse. Mi hermana Rosalba también. Rosalba Sánchez, ¿verdad? Que Dios me la bendiga grandemente. Mi aprecio para usted, mi hermana Rosalba. Así que, bueno, ahí están saludándose, ahí están despidiéndose. Sí, es verdad, Mónica, verdad que sí. Quisiera uno de pronto seguir, pero bueno, el tiempo es oro, hay que respetar también el tiempo. Yo sé que hay gente que a esta hora de pronto ya estaría acostada, pero bueno, aquí estamos nosotros quitándole el sueño, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga. Les amamos, sus pastores Edward Ortiz, Duranis Álvarez, del Ministerio Cielos Abiertos para las Naciones. Un abrazo para ustedes y nos despides con una oración. Vamos a orar, sí. Vamos a orar. Padre del cielo, recibe la gloria en esta noche. Señor, gracias por las estrategias que nos estás dando. Gracias, Señor, porque en tu palabra recibimos vida y vida, Señor, en abundancia en ti, Cristo Jesús. Padre, en esta noche nos acostamos y descansamos porque tú eres quien nos sustenta. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. Cubrimos nuestros hogares con la sangre de Cristo, nuestros hijos ahora. Padre, que tu reino y tu poder descienda sobre cada hogar, sobre cada familia. Cristo amado, gobierna los hogares y llénalos con tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, muchos me gustas antes de irse. Muchos me gustas. Ahí están enviando corazones. Rosa María, también te queremos mucho. Gloria a Dios, ¿verdad? A ver, muchos me gusta. Ahí en el nombre de Cristo Jesús. Ahí están todos mis hermanos allí manifestándose. Jennifer mandando besos también para ti. Para todos. Indira mandando corazones también. Te queremos mucho, Indira. Kendry, Dios te bendiga. A todos una feliz noche. Que Dios les bendiga grandemente y chao, chao.